A ver si... Yo no sé si luego Pues sí. lo ve alguien, lo lee alguien, pero bueno. No hay mucha respuesta, ¿no? Yo cuando no he podido asistir sí que he mirado. Sí. Se puede ver en cámara rápida. Sí. Sí. Bueno, pero es una... A ver, ya que estamos, seguiremos hasta el final, ¿no? Sí. Bueno, hasta el final me refiero hasta final de curso, una vez al mes, no es. Pero bueno, a mí me está sirviendo mucho, ¿eh? De reflexionar sobre cosas que me sorprenden. A ver, he conectado otra vez. Y entonces, ya la gestión y un poco la sociología y todo eso, bueno, me sorprende mucho de las cosas que este hombre decía y nos contaba hace 50, 60 y 70 años. Me parece sorprendente, porque que es un poco lo que vamos a comentar hoy también, ¿no? De cosas que decía en el año 75, que es cuando precisamente yo estaba allí de alumno suyo, y bueno, y cómo se han ido desarrollando y cosas que yo no me imaginaba, pues igual no sería buen alumno, no me lo explicaría bien o no lo leería entonces. Así como algunas cosas sí que me acuerdo muy bien y otras no. De este libro concreto, pues hay cosas que me han llamado la atención que no me acordaba. Pero bueno, no sé si empezamos o esperamos a México, porque el de México... Mafaldo, no ha dicho nada. Mafaldo, yo es la primera vez que oigo a un señor que se llama Mafaldo. Sí. Creía que era lo del personaje de Quino, pero es sorprendente. Y bueno, y Mafaldo es profesor, ¿no? De un instituto de educación física o de un centro de maestros, no sé qué es, ¿no? Yo le conocí en la Asociación de Filosofía del Deporte que tenemos en España. La sacamos aquí en Barcelona, poco a poco. ¿Y quién la lidera? Ahora la lideran gente de Filosofía del Derecho. Aquí estaba uno de la Universidad Pompeu Fabra, Javier López Frías. Me parece, no, no, vamos, otro. Pero se ha dedicado al derecho del fútbol y lo han fichado para la ética del fútbol hasta que ya dimitió porque no le hacían caso y luego salieron todos los casos de corrupción que había. Es un oxímoron eso, ¿no? Sí, claro. La ética del fútbol. Si no les gustaba lo que decían ellos, se lo quitaban y ponían a otros. Y bueno, y cayeron todos, ¿no? Después. Y Javier, ahora lo lleva. Javier Olivera estaba en esa asociación, ¿no? Sí, estaba. Sí, lo metí. Fui yo el que empezó estas cosas con otro profesor de la Universidad Blanquerna, también interesado, y bueno, conseguí 4, 5, 6. Jaume Casamor también lo metí allí, pero este Jaume Casamor al final se salió diciendo estos, los de derecho se lo llevan todo y tal. Bueno, pues el que más trabaja es el que hace las cosas. El secretario de Estado para el Deporte ahora en España es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Carlos III de Madrid y no se entera del deporte. O sea, quiero decir, ya fue ministro y no hizo nada y ahora como secretario de Estado es, en fin, muy débil, vaya. Pues yo quería meter en esta asociación a licenciados de INEF como tú y gente que estamos, ¿no? Pero no acababa de salir, como ahora estamos aquí, ¿no? A ver, hay muchas, interesado en la filosofía. Hay asociaciones, por ejemplo, está IESAD, que conocerás, que la IESAD, la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte, que quien primero la impulsó sobre todo fue Núria Puig. Núria Puig, la profesora, y Klaus Heinemann, su segunda pareja, porque su primer marido, el de Núria, falleció, y Klaus Heinemann, que es un profesor de sociología alemán, que ha escrito un libro, bueno, más de muchos libros, pero uno de ellos, Sociología del Deporte, publicado por Paido Tribo, me parece, o por Inde, no me acuerdo, también falleció hace un par de años. Y bueno, ellos han trabajado más en el ámbito de la sociología del deporte, ¿no? Pero bueno, existe Asociación Española de Derecho Deportivo, Sociedad Española de Medicina del Deporte,
Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte, Asociación de Psicología del Deporte. Es decir, hay muchos sectores paralelos al desarrollo del deporte, en el cual sí que hay muchos licenciados en educación física o en ciencias de la actividad física, como los llamamos. Claro, pues esta asociación de filosofía del deporte, que empezó José Luis López Treviño, que es el que ha estado ahí y sigue publicando libros también, de ética del deporte y demás. ¿No? Sí. Pero ese es de derecho. De derecho, sí. Este fue el que cogió la asociación, la inscribió y bueno, y con sus amigos de la Pompeu Fabra la sacaron adelante. Y este tenía contactos con los de filosofía del deporte de Inglaterra y de Sudamérica. Entonces ya creó también la Asociación Latinoamericana de Filosofía del Deporte. Y ha hecho ya como 3 congresos. El último se hace 2 años en Salamanca. Y vinieron estos, Mafaldo y compañía, gente de Brasil. Y ahora van a hacer otro congreso en Valencia en el mes de mayo. También latinoamericano. Esto lo lidera Javier López Frías, que es otro licenciado de Derecho de Valencia, pero que trabaja en Estados Unidos. También todo el tema de la filosofía del deporte, que ahí hay departamentos propios en las universidades. Entonces tiene subvenciones de la Asociación Internacional de Filosofía del Deporte, que es otro compañero suyo de la universidad allí de Estados Unidos, que es otro español de Navarra. Pero bueno, te sacan algún dinerito para poder montar el congreso. Y este año es en Valencia, dices, en mayo. Sí. Me lo voy a apuntar por curiosidad, porque sí, ya os mandaré. Lo tenemos cerca. Sí. Entonces, yo pienso asistir y he mandado una ponencia. Creo que hay como una semana más para presentar ponencias. Vale, pues muy bien. Entonces me mantiene al día. Pues sí. Me hace estudiar y publicar y bueno. Qué bien. Sí. Bueno, empezamos o. Sí. Muy bien. A ver. Pues nada, no avisar que estamos al día 18 de febrero de 2026 y vamos a hablar del tema del 4º libro que tenemos aquí de Cajigal, El deporte en la sociedad actual, publicado en 1975. Un año interesante para España porque fallece el caudillo y empieza un poco la cosa democrática. En este libro, pues Cajigal ya decía, ¿no?, que quizá dentro de 10 años pues habría mucho más deporte. En esta época ya ha aparecido Juan Antonio Samaranch como delegado de deportes y ha habido las campañas de Contamos Contigo, porque fueron interesantes, dice Cajigal, porque la gente empezó a pedir instalaciones deportivas. Ya, oye, que queremos hacer deporte. Y que el ayuntamiento, bueno, y hacia el año 80 ya aparecen los ayuntamientos democráticos, porque hasta entonces en los ayuntamientos el concejal de deportes ni cobraba ni podía hacer mucho, ¿no? Pero ahora ya empieza a tener presupuesto, como tú sabes, y se organizan esos maratones populares y bueno, que cambia un poco, que la gente quiere hacer deporte y pide. Hacia el año 80 pues ya ha cambiado el panorama deportivo. Pues nada, os dejo la palabra para hablar más Alicia, en concreto de este libro. Yo, a mí ha habido varias cosas que me han llamado la atención. En cuanto a las características, bueno, primero la caracterización de la sociedad, con todos los cambios que va apreciando y tal, y cómo, claro, eso tiene también una repercusión en el hecho deportivo. También me llama la atención eso, la marca que hace en los 60 como un cambio de lo que era el deporte moderno al deporte contemporáneo, ¿no?, después de la Olimpiada de Roma, y cómo ya en el deporte contemporáneo las disfunciones son como más evidentes, ¿no?, todo lo que es la politización, todas las desmesuras, ¿no? Pero me ha resultado llamativo. Ha habido 2 cosas que me han llamado la atención. A lo mejor me pasaba lo mismo que a Fernando, que yo no me enteraba cuando estaba haciendo INEF de lo que me decían, pero creo recordar, y creo recordarlo bien, que
se seguía, en la época en la que yo hice INEF, que fue a partir del 77, se seguía utilizando como paradigma de lo que era sacar campeones la gran base. Cosa que, claro, aquí, ya en el 75, él está diciendo que era un anacronismo total, que era que la forma de sacar campeones era una selección precoz y un tratamiento precoz. O sea, yo eso reconozco que solo en los últimos años Bañuelos nos introdujo ese nuevo concepto de que no, de que la base no era la que daba campeones. Pero hablo de cuarto o quinto, o sea, ya estaríamos en los 80. Y luego me ha gustado mucho una cosa que aparece, ¿no? Ahí, y lo formula de una forma así como muy, para mi gusto, muy acertada, cuando habla de las direcciones básicas del deporte y dice, hay que ver lo que el deporte trae y lo que al deporte llega y es asimilado por él. Es decir, hacer la diferencia entre lo que tiene de sí la práctica, claro, todo lo que se añade desde el punto de vista social. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, es el palo que le pega a Benito Castejón. A mí eso me ha descolocado porque no me... O sea, no sé, seguramente porque yo tampoco estaba muy enterada de los intríngulis que había ahí, pero me ha parecido como muy alejado de la imagen que yo tenía de Cajigal, el eso de que con nombres y apellidos le dé una cera impresionante en el trabajo ese que presento. En fin, un poco por decir así una cosa que tampoco es muy trascendente, pero que me ha chocado muchísimo de esto. Ahora, el tema este de que ya en ese momento él tenía clarísimo el que la base no era lo que construía campeones y eso, pues la verdad es que yo ya sabéis que estoy más en el mundo de la educación física, aquí se habla menos de educación física, aquí hay una cosa que no he entendido, que a lo mejor sí que me la podéis explicar, yo no lo he entendido, en el apartado de enumeración de realidades del deporte contemporáneo, para defender que tanto el deporte praxis como el deporte espectáculo conservan los tres rasgos distintivos, es como que si fundiera en uno los espectadores y los deportistas profesionales, para seguir diciendo que en el deporte espectáculo y profesional la parte del juego la tienen los espectadores. Entonces, claro, a mí eso como que me ha retorcido un poco la cabeza, pero bueno, eso serían un poco las cosas que quería comentaros así de primeras. Bueno, por empezar un poco lo que ha comentado Alicia, a ver, esto de la famosa pirámide de la base y la... A ver, realmente es verdad que en el momento que uno analiza... yo cuando estudiaba, la base, cuanto más ancha fuera la base, más arriba llegaban los altos resultados deportivos, quiero decir. Y eso a mí me sigue pareciendo bien, quiero decir, que me sigue pareciendo que una sociedad deportiva que tiene resultados deportivos a nivel internacional, que porque, bueno, la ciudadanía está muy contenta de que tus deportistas, al menos yo, y la mayoría de la gente, los deportistas de un país obtengan logros internacionales importantes, ¿no? Y sobre todo si eso es además el resultado de una sociedad deportiva. Es verdad que cuando analizas luego los modelos de la Europa del Este, que venían a entrenar al INEF y hacían competición y los veías cómo entrenaban y tal, y veías, y claro, luego cuando rascabas un poco, a ver, el modelo era otro. No había eso, pero por ejemplo tú ves otros países como Australia. Es decir, Australia, por ejemplo, que tiene unos fantásticos resultados deportivos a nivel internacional, siendo un país más pequeño que España, o de menos. Además, es que tiene una base deportiva muy
muy importante, ¿no? Base deportiva y base de ejercicio físico saludable. Quiero decir, es una sociedad deportiva y o los países nórdicos, tienen unos resultados deportivos fantásticos proporcionales a sus habitantes, pero además es que tienen unas sociedades deportivas. O sea, quiero decir que no es... Es verdad que para ser de alta competición no tienes por qué tener esa base. Claro. Puedes hacer una construcción artificial de detección de talentos. Claro, pero eso no es, pero tampoco pasa. También hay ejemplos de países que trabajan en los dos sentidos y que dicen que no tiene mucho sentido que un país sea deportivamente importante si luego su sociedad no lo es, ¿no? Es decir, muchas veces en Suecia sí que se planteaban, decir, ¿para qué el Estado tiene que decir? Suecia ahora es un país, tiene problemas de otro tipo, pero durante muchos años era un ejemplo y era de desarrollo, de igualdad. Los que más ganan unas veces más que los que menos, pero no lo que pasa en los que había menor diferencia, se pagaba más impuestos, había más conciencia social. Y en un momento determinado se plantearon hasta qué punto tenía sentido que el Estado financiase el deporte de alta competición y el deporte de alto rendimiento para obtener medallas, porque lo importante no son las medallas, lo importante es la sociedad deportiva y la gente. Pero llegaron a la conclusión de que sí, de que también en todos los países la ciudadanía está muy contenta. O sea, claro, sí, también el campeón es un motor de práctica, o sea, claro, es una motivación. Exacto. Entonces, pero bueno, de otras cosas que has comentado, a mí cosas que me llaman la atención. Vuelvo a insistir en lo que he insistido. La dualidad donde dice deporte frente a deporte, el primer capítulo, lo que hemos hablado, la dualidad, los dos caminos del deporte, el deporte espectáculo y el deporte praxis, que sigue siendo una realidad hoy en día. Es verdad que los medios de comunicación se ocupan única y exclusivamente del deporte de alta competición, pero realmente son dos realidades muchas veces distintas, ¿no? Pero aunque sean realidades distintas, siguen estando conectadas, porque yo me parece que lo dije el otro día, cuando Alcaraz, que es a la persona que ahora sigo porque me gusta mucho el tenis y me gusta, cuando Alcaraz juega en la alta competición y gana 50 millones de euros al año, o lo que gane, o lo que sea, él está jugando. Yo veo que Alcaraz es una persona que juega y se lo pasa bien. El día que Alcaraz deje de pasárselo bien jugando al tenis, dejará de jugar bien. Quiero decir, yo veo que eso sigue siendo, aunque sea deporte de alta competición, sigue siendo un juego con ejercicio físico, con competición, con respeto a unas reglas, con respeto al adversario. Es decir, y que eso es verdad que ocurre en la alta competición y en los Grand Slam, y sigue ocurriendo en muchas competiciones de la mayoría de los deportes, incluso el fútbol, que también hay competiciones y equipos de fútbol que trabajan muy bien la educación y la ética, sigue ocurriendo en esto. Entonces, para mí, el tema de la dualidad, eso me parece importante. Otra cosa que dice Cajigal en el libro, el tema del deporte no es unívoco, al revés, es multívoco. Y dice que hay autores que se lamentan de que no se hayan definido un conjunto de sustantivos, distintos para cada forma de deporte, ¿no? Y bueno, yo en mis años de trabajo he discutido mucho sobre qué es deporte, no es deporte, la clasificación de deporte. Es decir, cuando entrabas en un debate sobre clasificar el deporte, llevabas 2 horas y no te habías puesto de acuerdo con nadie. Y claro, ya dices, bueno, pues el deporte como la cultura, como concepto cultural, que son realidades completamente distintas, la gente de la cultura no se come la cabeza con que la cultura es el talento, la cultura son los cursos de doméstica que aprendes a pintar o aprendes a no sé qué en el ordenador, es tocar la guitarra, es bailar, es decir, es escribir un relato para ti o para tus familiares, que es un conjunto de... Y el deporte es así también, ¿no? Es decir, o por lo menos incluso las definiciones formales que luego ha habido
en el Consejo de Europa sobre el deporte dan una perspectiva amplísima, ¿no? Y eso está bien. Y luego la tercera cosa, que sí que ya terminó, que ya me ha llamado mucho la atención, porque tengo más, porque no me acordaba de eso, pero sí que tiene que ver con lo que he hecho yo. Cuando habla de pautas para una organización del deporte. Y ahí es cuando, por ejemplo, dices tú que le da un palo al documento ese de Benito Castejón, que yo no desconocía ese documento, pero bueno, también da la sensación de que Cajigal participaba en ese documento, no lo sé. No. Él en ese no participaba. Además es que lo que dice de ese documento es que está mal elaborado de principio a fin. O sea, que utiliza una metodología absolutamente tramposa y que no vale para nada. Lo estaba buscando ahora. Luego sí habla de otros que usan datos reales, datos filtrados, y que eso ya sí que puede dar una idea de la realidad para tomar decisiones a partir de ellos. Sí. Y una cosa que a mí sí que me parece muy esto es cómo dice que tiene que estar separada la organización y los fondos que se dan al deporte, entre comillas, para todos, de base y praxis, y al otro deporte, al deporte espectáculo, ¿no? Que eso parece que lo tiene clarísimo, ¿no? Sí. Una de las cosas que también ha llamado la atención, porque ahora vuelve a haber un movimiento, y cuando llega con la ley de Lola Olaso, se plantea que una parte proporcional, además lo dice él, de las quinielas vaya al deporte, ¿no? Era el 11%, me parece, y con eso se hacían instalaciones deportivas en los pueblos, algunas diputaciones daban becas para ir al INEF, no fue mi caso, pero por ejemplo en Barcelona a Pere Miró, gran prohombre del Comité Olímpico Internacional y tal, él vino a la beca, él vino al INEF con beca de la Diputación de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo la de Guipúzcoa. Todas las diputaciones recibían de las quinielas. La de Zaragoza no, yo fui con el Patronato de Igualdad de Oportunidades, que se llama el PIO, es decir, con una beca normal porque sacaba buenas notas normales. Pues yo de laborales, ala. Yo de las universidades laborales, que eso era otro mundo. Yo estoy en la laboral de Cáceres y luego me siguió la beca de laborales para la carrera. Exacto, sí, pues Moniteruelo también, bueno, hubo mucha gente que pero bueno, las diputaciones, no, pero luego, cuando llega a la democracia, uno de los aspectos más importantes que los grupos políticos plantean siempre es desvincular la financiación del deporte de un juego, del azar, ¿no? Decir, a ver, los presupuestos deportivos tienen que estar consolidados en los presupuestos generales del Estado. Y claro, como dice Cajigal, lo que se dedica al deporte praxis y lo que se debe dedicar al deporte de competición, separarlo, ¿no? De hecho, muchos ayuntamientos, sí que es verdad, que cuando organizan eventos deportivos, eso en España se ha generalizado. Muchas veces cuando organizan eventos deportivos de alto nivel, lo hacen con presupuestos no estrictamente deportivos, sino van en el ámbito del turismo, de la presidencia, de la alcaldía, un poco va a decir, porque realmente son proyectos no tanto deportivos como de proyección de la ciudad y venta de la ciudad, del país o de la comunidad autónoma, ¿no? Ese es siempre se dice. Pero ahora hay un movimiento que vuelve a decir que el juego, que con el juego, no con las quinielas, para las quinielas recaudan poco, pero con el resto del juego que hay en España, que hay mucho, debería de contribuir también al deporte. Entonces, pero hay algunas ligas que están asociadas a las loterías o algo de eso. Bueno, lo que hay es que el Organismo Nacional de Loterías, que es un organismo público que gestiona, sí, se ha convertido precisamente, yo creo que lo hacen la idea para evitar que algún día les quiten dinero. El Ministerio de Hacienda dice, prefiero patrocinar el deporte a través del organismo de loterías, y patrocina el ADO, que antes se llamaba el ADO, que ahora se llama Team España. O sea, la preparación de los deportistas españoles, una pequeña parte va. Y luego la Liga ahora patrocina mucho, la Liga de Fútbol Profesional patrocina una parte del deporte también por los derechos audiovisuales. El fútbol recibe tal disparate que... Yo la verdad es que en eso estoy completamente fuera de... El Consejo Superior de Deportes dijo, bueno, para que gestionéis todos los derechos audiovisuales de manera conjunta,
una pequeña parte, que va a las federaciones para preparación olímpica. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención lo de las pautas para la organización, a nivel nacional el prestigio, la racionalización de la política deportiva, porque empieza a hablar de política deportiva. Claro, Franco no se había muerto todavía. Se habla de política deportiva, presupuestos independientes y el tema también de las instalaciones deportivas, ¿no? También me llama la atención, dice que hay que diseñar los pueblos, que igual que se diseñan los municipios, los pueblos, que tengan una escuela, que tengan no sé qué, que tengan en el futuro un ambulatorio, habría que diseñarlos con... Ya, son pasos que luego pues, algunos nos hemos dedicado a esto, ¿no? A hacer estas cosas. Bueno, quería recordar que en tiempo de Cajigal el dinero, el poder político lo llevaba la Secretaría General de Movimiento, que llevaba el deporte. Con lo cual, en aquel tiempo ya decía, ¿no? Pues Antonio Lola Olaso lo que tuvo que hacer es, del propio dinero que tenemos, del mundo del fútbol, lo administramos nosotros. No hace falta pedir al Ministerio de Cultura o al de Educación, pero claro, nos hemos quedado con que era Secretaría General del Movimiento la que llevaba todo el dinero. También plantea Cajigal en el libro que cuando pide que la educación física la lleve, la inspección de educación física en los colegios, la lleve el Ministerio de Educación, todo el movimiento, Secretaría del Movimiento, pues dicen, no, nosotros seguimos con esto, de manera que el propio INEF, que quería desligarse del movimiento, ¿no? Ya existía la Academia de Mano José Antonio, la otra, ¿no? Queremos hacer un instituto universitario que dependa de universidades, y lo montó en el propio campo, la Universidad Complutense, le cedió un terreno, sí, pero que no venga aquí el movimiento, ¿no? Pues sí, al cabo de poco tiempo le meten allí la Secretaría General del Movimiento, pero... el Instituto Nacional, ¿no? Y seguimos dependiendo del movimiento, hasta que el movimiento ya, la universidad, el deporte, la educación física pasa a depender del Ministerio de Educación. Pero bueno, que Cajigal tenía que aguantar. A ver, Cajigal, hombre, tuvo que mantener un equilibrio difícil, de la leche. Y yo creo que Cajigal sufrió mucho con la política y precisamente es un poco probablemente por lo que había dicho Alicia en el enfrentamiento con Benito Castejón, porque Benito Castejón estuvo cuando yo salí en el 77, Alicia, tú entraste en el 77, en el 77 estaba Benito Castejón, porque yo en el 78 me fui a entrevistar con él, yo era muy revoltoso aquí en Zaragoza con gente fundamentalmente de izquierdas y profesores, y nos fuimos a entrevistar con él a exigirle políticas deportivas en el año 78. Y entonces me acuerdo que estaba en el mismo despacho que luego ha tenido el secretario de Estado y veías el INEF y estaba muy... Y yo creo que Cajigal sufrió mucho con este hombre porque tenía que haber jugado un papel más importante en la transición deportiva o en la transición política en el aspecto deportivo, como jugaron otros profesionales en otros ámbitos, y a Cajigal no le dejaron. Pero fíjate, ese documento que dices, que ahora lo buscaré, que lo leí ayer, yo no lo conocía, ese documento. El día 25 voy a ir al INEF, tengo que ir al INEF por una cosa de Madrid, y voy a ir a la biblioteca a ver si lo puedo, a ver si alguien sabe algo de esto. Porque para mí me ha parecido muy interesante también toda la historia que hace Cajigal, que cuando a lo mejor ojeamos este libro nos importaba un bledo y ahora sí que la he ojeado, es toda la historia del 61 al 75, ¿no? Porque claro, cuando escribe el libro dice la ley del 61 vista del 75 ya se veía que tenía muchos fallos, ¿no? Y muchas, de hecho ya hubo una ley en el 80 y luego ya hubo una ley en el 90, que esa sí que duró 32 años, ¿no? Pero ese documento de Castejón voy a ver si lo busco por la biblioteca del INEF. Que utiliza el teorema de Pitágoras para tratar los datos o algo así. O sea, que dice algo de eso. O sea, yo es que me he quedado pasmada porque por el tono de la crítica me parecía así como muy parece que comenta muy bien la ley del 71.
que Samarán ya consigue, medio trampa, medio tal, decir que es instituto universitario. Pero a partir del 70 al 75, dice Cajigal, que apenas ha habido reuniones, no lo han llamado para nada, no se ha hecho nada. Bueno, y ya quedó, ¿no? Que no éramos universitarios hasta el 80, ¿no? O sea que no la llamaban y había intención, ¿no? De separar la educación física de Secretaría General de Movimiento, ¿no? Seguía manteniendo ellos y que esto no lo mueva a nadie, ¿no? Pero ahora ya aguantando un año, otro y sufriendo, ¿no? Que no sois universitario, ya lo siento, yo estoy luchando, pero pasar a la universidad, dejarte al movimiento, no hubo manera. Lo que sí bueno, quería comentar, sí. No, que sí, que Cajigal, una de las cosas que dice es que en el año 73 es cuando salieron los decretos por los cuales se daba, uno a final del 72, otro en el 73, la educación física en la EGB al maestro generalista. Claro, no era, por lo menos ahora, ahora sí, hay especialistas y hay muchos compañeros nuestros, profesores de las facultades y tal, ¿no? Pero claro, en aquella época, entonces a Cajigal eso le sublevaba también, ¿no? Porque entendía que era cualitativamente diferente a la educación física del resto de las materias. Eso sucedió con el PSOE, algo así, ¿no? Que había mucha presión de los maestros. 73. No había salido el PSOE. Y entonces me tocó a mí, que estaba dando clases a primero de bachillerato, segundo de bachillerato, tercero, bueno, según llegué allí a Pamplona en el 71, ¿no? Pues dar clase a primero de bachillerato, segundo, pues desaparece primero de bachillerato y entra sexto de GB o séptimo de GB, y entonces ya no tienes que dar esta asignatura a los de primero, a los de esa edad, ¿no? Ya son maestros los que van a dar. Tercero, cuarto y quinto, me quedaba solo que el bachillerato. Bueno. Fue la ley de Villar-Palasí, del 70. Sí. De 1970, la ley de educación de Villar-Palasí. Pero bueno, a ver, desde el punto de vista corporativo, luego las facultades, yo lo digo porque tengo muchos... el último decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza es Julio Latorre, que a lo mejor coincidió con Alicia. Sí, es de mi promoción, además de balonmano, de la maestría. Claro, entonces Julio, que se jubila, que le hacen la comida de jubilación el viernes que viene, por cierto, pues claro, hay que decir, en la Facultad de Educación, la educación física en los últimos años aquí en Aragón, la Universidad de Zaragoza juega un papel muy importante en la formación de maestros. Tengo sobrinos que han estudiado allí y luego han pasado a INEF, o sea, que pudieron hacer el curso puente, que sí, hay muchas y profesores muy cualificados, ¿no? Quiero decir que sí, lo que pasa es que los planes de estudio, yo estuve dando clase en la Complutense primero en Ciencias de la Educación y luego en la Autónoma también como asociada, y el problema es que en la universidad los cambios en los planes de estudios con Bolonia y todo eso pasó de un modelo que yo creo que era envidiado en toda Europa de las especialidades que había a las menciones. Yo ahora ya me he desligado y no sé cómo está, pero en ese tránsito la gente estaba muy descontenta en las facultades porque es que se perdía muchísima carga formativa específica. Y entonces, claro, lo que había sido una, no sé cómo decir, una alegría y un mérito, ¿no? El decir, estamos sacando maestros especialistas en educación física que de verdad cuando aborden en la primaria la educación física van a estar sabiendo lo que hacen, pues a una especie de pinceladita de una didáctica de la educación física, pero faltaban muchísimos contenidos, muchísimos. Ahora ya digo que no sé cómo estará, pero en su momento, claro, desde la perspectiva de alguien que está viendo cómo en las primeras edades es crucial que se sienten las bases de lo que es la educación física infantil, darse cuenta de que en ese momento le están dando esa función, ese cometido a un maestro generalista que no sabe nada de educación física, pues claro, le debía abrir las carnes. Decía, o sea, estoy yo esforzándome en hacer aquí un instituto que sea pionero, que sea punta de lanza, que esté marcando y resulta que en mi país una cosa que podía ser, resulta que lo tiran a la basura y en fin, yo creo que esas cosas tienen que doler mucho, me imagino, cuando estás ahí.
Pero bueno. Otro tema que tengo yo aquí es lo que estudió Cajigal, lo que estaba estudiando, porque recibía información de Europa. Las revistas, estas novedades se las manejaba él, las conocía, y me acuerdo mucho de von Enting, que lo cita en este libro, sí, hablando de las funciones del deporte. Incluso la primera parte. La revista Deporte 2000 sacó varias páginas hablando de la teoría de von Enting. ¿Qué pasaría si no hubiera deporte? ¿Qué funciones se perderían? ¿Cuáles se ganarían? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo bien? Este se quejaba mucho de que el deporte, la educación física escolar se había convertido en una obligación y que tiene que ser una cosa científica y puntuar a los chavales por la calidad, tal, y sí, bueno, hay una parte que es, por así decirlo, que a mí me ha herido un poco, ¿no? En el sentido de, a veces en la educación física nos hemos esforzado en aprendizajes de modelos técnicos, porque, bueno, también el que un alumno vaya adquiriendo habilidades es un componente más, ¿no? Y sin embargo aquí es como que hay una crítica muy, muy evidente a cómo se puede matar la educación física a base de fijarnos eso en modelos técnicos que se supone que están extraídos de lo que es el deporte de competición. Profesional. Pero bueno, sí. No, Cajigal era mi amigo de la gimnasia natural austríaca. Ahí nos la enseñaba muy bien y tal. Que se diviertan los chavales, que hagan de líderes, que hagan tal. Y bueno, muy bonito todo aquello, ¿no? Y nos puso un profesor alemán en la primera promoción del INEF para auxiliar al profesor de gimnástica. Primero nos trajeron a un profesor alemán que nos hacía saltar a la comba, jugar hacer el gato, hacer cosas, todo muy entretenido y era, no sé si había sido olímpico, ¿no? De Alemania, pero era otro nivel de educación física que no conocíamos, ¿no? Nosotros casi protestábamos, ¿no? Oye, nos hace arrastrarnos, nos hace empujarnos. Oye, nosotros éramos todos deportistas puros, ¿no? Y oye, que este hombre, pues al final creo que lo echamos, este profesor. ¿Ves? Y luego ya vino otro. Pues, pero luego ya llegó Lebuls, que ya llegó este. Bueno, ya, pero a Lebuls no le hacíamos mucho caso tampoco, ¿no? Elegido Arce nos daba clases y bueno, tampoco. Y luego, música también. Pero la primera promoción éramos todos españoles y Luciano, 100%, ¿no? Luciano te llegó no entendíamos, pero. Te llegó Luciano González Sarmiento. También nos dio clase en primera promoción. Hay un libro, Luis Antolín, que es un profesor ha escrito un libro ahora sobre expresión dinámica, pero un libro de literatura sobre lo que a él le suponía las clases de expresión, la descripción de... Muy fuerte, el libro. ¿Lo has leído o no? Sí, lo he leído porque fui yo, estoy en la Asociación de Antiguos Alumnos y nos convocaron para las novedades en expresión dinámica y regalaron el libro de Luis Antolín. Sí, yo lo tengo en la mesilla, lo voy ojeando a ratos, ¿no? Pero es curioso porque eran cosas completamente nuevas. O sea, a ver, las clases de elegido, luego yo en los años 80 fui a Francia a hacer cursos con Lebuls, que era una cosa de educación psicomotriz. Luego la vida me ha llevado por otro lado, pero psicocinética. Pero en aquella cosa, exacto, y tener la tesis doctoral de Lebuls firmada, dedicada, bueno, ahí la tengo, pero luego la vida me he dedicado a otras cosas, pero que tiene que ver con el deporte, pero no con eso. Pero era todo unas innovaciones. A ver, y luego, por ejemplo, la gimnastrada, yo fui a la gimnastrada del 75, y el verano del 75, con Cajigal, Gutiérrez Salgado, Berlegui, con toda la gente aquella, con Vizcaíno, a dar saltos de minitrán y tal, y a Berlín, y me quedé alucinado de lo que era el movimiento gimnástico del mundo y lo que era la educación física para todos y la gimnasia para todos y las personas mayores. O sea, fue un descubrimiento realmente del... Cajigal estaba muy imbuido por todos los países del este, y centro Europa. Sí. Todo eso era... Claro. Yo fui a la gimnastrada de Estrasburgo en el año 68. Y venían también las chicas de la Almudena, que sabían mucho más que nosotros de todos estos temas. Pero nosotros también tuvimos la exhibición de Gimnasia Deportiva Española
aplicada, bueno, y vimos el ambiente europeo. Y es increíble, fue un descubrimiento, eso es Pero bueno, eso ya pasó. Pero bueno, a ver más cosas que os llamen la atención. A mí, por un motivo casi personal, también me ha llamado la atención la matización que hace cuando habla de la espectacularidad del deporte, comparándolo con el teatro. Yo ahora, desde que me jubilé, hago teatro. Entonces, me ha resultado así como muy llamativo, ¿no? Es decir, es verdad, o sea, el teatro está concebido para ser algo que muestras a los demás. El deporte en principio no, el deporte praxis en principio no. Es una cosa de que tú haces para ti. Y sin embargo, es espectacular. Es espectacular. Lo que pasa que luego al comentar todo esto, ¿no? Dice eso, que al pasar a ser espectáculo, hay por un lado algo buenísimo, que es toda la plasticidad, todo lo que... Y por otro lado, esa propia espectacularidad es la que lleva luego a todo el mercantilismo, a toda la cosa que surge a partir de esta sociedad en la que vivimos. O sea que, pero sí que me ha resultado bonito, por tema personal, digo, mira, justo aquí el teatro. Y el teatro concebido como algo para ser exhibido, mientras que la práctica deportiva es una práctica del hombre que es para sí mismo. Y luego lo otro, el espectáculo, es algo extrínseco. Y ahí esa frase que decía yo que me había gustado, que por una parte está lo que el deporte trae y por otra es lo que le llega y que asimila de eso que le llega, ¿no? Y que a veces ahí, en esa asimilación de lo que le llega de fuera, es donde vienen las distorsiones, las disfunciones, digamos, el descontrol, ¿no? Pero, Alicia, y realmente es verdad que el teatro está hecho para los otros, es decir, para la exhibición. Sí. Pero también hay una parte del teatro que también forma parte del... Quiero decir, que tú puedes hacer teatro y tener un grupo de teatro para hacerlo para ti y tus amigos, es decir, sin ningún objetivo. Es verdad que el teatro sin espectador no tiene sentido, aunque sea claro, uno, no tiene ahí sentido. está toda la teoría de la cuarta pared, es decir, que tú estás, el teatro está concebido para ser algo que exprese hacia afuera, que exprese hacia afuera. Y luego puede haber interacción incluso con los que te miran o tal, ¿no? Pero en la música o las bellas artes no, quiero decir, tú pintas y puedes pintar para ti. Es decir, no necesitas pintar, es decir, el hecho de pintar o de hacer cualquier arte de este tipo forma parte de tu desarrollo personal. No necesitas... Es una forma de expresión. Le enseñas a tus hijas o a tus amigos, le enseñas lo que has hecho, pero tampoco pasa... O cantar una guitarra o tocar el piano, lo haces para ti. No necesitas que haya espectadores, ¿no? Claro, los profesionalismos. El teatro sí, claro. Yo le diría que la propia persona sí que necesita exhibirse. Uno se supera y tiene ganas de comunicar a los demás. Digo, la persona sola no hace deporte por hacer deporte, no. Le gusta que le miren los padres, los compañeros, el rival. Sí. Sí, pero salto de trampolín, pero me gusta que... Pero tocar un instrumento... Ya era amigo, disfrutaba, pero oye, que hay gente mirándome, pues mucho mejor. Claro. Y ahí ya hay un componente personal, ¿no? Pero la actividad en sí, o sea, otra cosa es que uno por carácter, por temperamento, pues le guste que le vean y le guste compartir, pero que la propia actividad, el propio manifestación artística en este caso, está concebida para ser mostrada o no, o simplemente para ser disfrutada por uno, ¿no? Y en el deporte praxis, en principio los valores están más asociados a la propia práctica de uno, ¿no? Otra cosa es que luego, claro, es verdad que en esa práctica puede haber componentes tan bonitos, tan estéticos, pero que te llevan a trabajar con otro. Oye, los dos, vamos a hacer este salto los dos. Nos relacionamos, ¿no? No estás tú solo allí aislado del mundo. Yo soy Alcaraz, ¿no? Alcaraz, si no hay un rival... Tal, sí, pues pero ahí tienes un deporte de adversario. Pero subir a una montaña... Bueno, compañeros. Por ejemplo, subir a una montaña. Pues puedes subir solo un valor personal
y no te hace falta. No, mucho mejor con compañeros. Sí, claro. pero por un tema de seguridad, ¿no? No, por seguridad y por pasarlo hablar, bien pero... y ser persona, disfrutar con otro. No. Y la competición es competir con otro. No, y yo, por ejemplo, otra de las no es cosas luchar que... con otro, es estar con otro y manifestarse. Oye, que estoy disfrutando yo de la vida y tú también, y los dos disfrutamos, pues mucho más si estamos juntos, sí. Y otra de las cosas que, por ejemplo, Los Juegos Olímpicos es reunir gente, ¿no? No es deporte, pero sí está relacionado con la educación física, la danza, pues para mí es una cosa también que puede ser simplemente una práctica personal. O sea, yo es algo que he disfrutado muchísimo cuando he tenido la expresión corporal y tal. No me hacía falta nadie. O sea, para mí era una cosa enriquecedora para mí. O sea, el placer del acto motriz. Claro. Que es lo que y luego veces... dices a tu mamá, qué bien lo he pasado haciendo esta danza yo solita. Sí. Pues lo dices y comunicas, claro. Javier, yo hago esquí de fondo y lo hago solo. O sea, es verdad que voy con amigos, vamos con amigos, pero cuando tú haces el ejercicio por las llanuras de Finlandia, vas tú solo, con tu silencio, con tu paisaje, con tu esfuerzo y eso no tiene... y ahora me lo cuentas, y es parte de la... Porque me voy la semana que viene. Oye. Pero quiero decir, eso ahora ya no hago ni fotos, porque ¿para qué? Es decir, si las fotografías no recogen lo que deben. No recogen, claro. Las cosas hay que vivirlas. Y eso es deporte, o yo entiendo que es deporte, aunque no sea una competición. Hace años sí que competía, iba a carreras y te quedabas el 3000 y eso, pero ahora ya no. Bueno, otra cosa que yo quería decir, una de las cosas, que eso sí que me acuerdo que lo decía Cajigal, dice, bueno, no sé dónde lo dice exactamente, pero bueno, que el drama actual del deporte es que los estudios serios, o sea, que los estudios que hay en aquella época no eran muchos, por lo menos en España, pero los que mandaban o los que gobernaban o los que tenían que tomar decisiones, además de que había pocos estudios, tampoco ni los conocían. ¿No? Pues ahora sigue pasando mucho, porque además últimamente con las redes sociales, realmente los estudios profundos o los no los lee nadie. O sea, tú haces un estudio de no sé qué, del perfil del gestor deportivo en España, 200 y pico páginas, un trabajo que se ha hecho, que lo han hecho unos técnicos muy bien y tal, y lo importante es el resumen ejecutivo de 3 folios. O el vídeo de minuto y medio que se puede colgar en la red para ver. Esto es un drama. Luego la gente no sabe, yo qué sé, hábitos deportivos de los españoles. Pues, quiero decir, hay encuestas, cada 5 años una del Consejo, cada el CIS cada X tiempo. Las encuestas de salud hablan del sedentarismo. El Eurobarómetro, que es una encuesta europea, hay 7, 8 encuestas que pues muchísima gente no tiene ni idea de eso, ¿no? Y sobre todo de los gobernantes, es sorprendente, de los ya, en fin, bueno, es un drama. Yo creo que está claro que, bueno, que también nos lo cuenta que se ve que el deporte puede ser un arma política y entonces yo creo que la propaganda tiene mucho más efecto que digamos que el fondo y el fondo de conocimiento. Y entonces a mí me da la impresión de que incluso desde los estamentos oficiales se va más a cuestiones propagandísticas, así mucho confeti y luego pues la realidad va por otro lado. Sí, a ver, Cajigal vivió, a ver, yo creo que Cajigal, por ejemplo, era muy tolerante con las dictaduras del este. O sea, tolerante en el sentido de que cuando yo estaba de alumno en la INEF y tú, Javier, yo creo que también, no sé tú, Alicia, pero venían muchos deportistas de los países del este a entrenar a las instalaciones del INEF, pues en febrero, en marzo, que allí hace más frío, y veías a los partidistas polacos y a las lanzadoras de peso de disco de la República Democrática Alemana. Es decir, venía muchísima, Cajigal tenía mucha relación con los
países. Pero claro, porque también en todos estos países había una línea de trabajo muy seria. O sea, sí, pero también muy pensada en la propaganda. Que a lo mejor pensada en los resultados, y desde ese punto de vista, en cuestiones científicas seguramente estaban, entre comillas, muy adelantados, claro. Sabían del dopaje, lo llevaban. Bueno, y de técnica y de tal. Sí, pero bueno, era un espectáculo verlos, pero siempre me llamó la atención de eso, de que Cajigal tenía mucha relación con Checoslovaquia. O sea, Checoslovaquia era todavía, hasta el año 89 todos fueron Hungría, Checoslovaquia. Fíjate, Cajigal se doctoró en Praga, ¿no? Me parece. Sí. Y Praga, el intento que hubo en el año 68, me parece que fue, de la primavera de tal, fue sofocado y sometido por los tanques, ¿no? En fin, era un... Pero bueno, del tema político, más cosas. A ver. Por ejemplo, hace mucha gracia, por ejemplo, que Cajigal, cuando habla de las instalaciones deportivas, dice las dudas, dice, por ejemplo, se puede plantear la duda de construir las piscinas, instalaciones reglamentarias o no reglamentarias, ¿no? Es decir, eso, los que hemos trabajado en esto claro. de la gestión deportiva y en ayuntamiento y tal, es un problema tremendo, porque si fuera por muchos de nosotros, ahora ya se ha avanzado, no, una federación deportiva que no pone nada de dinero, una federación internacional dice que el pabellón de deportes para jugar a voleibol tiene que ser o para tirar la cinta de 9 metros y hay que hacer el pabellón de 9 metros. Dice, pero a ver, si usted no lo paga, si un pabellón de deportes, pues bueno, pues no se podrá jugar a voleibol. Pero o la famosa piscina, claro, la piscina para que nadie de 50 metros o de 1,80 o de 2 metros de profundidad. A ver, si las piscinas fundamentalmente los municipios las va a utilizar gente mayor que necesita una seguridad para hacer actividades, para entrenar, se puede utilizar para todos los usos, pero el sostenimiento, el mantenimiento económico de una instalación deportiva, si sigue las normas federativas. Entonces me acuerdo, o sea, Cajigal dice, es un problema para los organismos del deporte, tomar esa decisión, ¿no? A la hora de hacer instalaciones, hacerlas para que sirvan para las dos realidades del deporte, para el praxis y para... Sí, pero ha costado muchos años en que se puedan hacer piscinas de 20 metros o piscinas de 3 calles con una tercera parte del volumen de agua a calentar, a limpiar y sostenibles. Antes, cuando hablabas con los italianos, decían, no puede haber una piscina cubierta en una ciudad de menos de 25, en un pueblo de menos de 25.000 habitantes. Hoy en día, muchísimos municipios de España de 5.000, 6.000 habitantes tienen su piscina climatizada, sostenible económicamente, con poco gasto, en fin. Pero bueno, era un problema, adivinaba ya que iba a ser un problema ese. Sí. No, pero sobre todo porque es que al final, yo creo que hay la sospecha de que si la instalación es reglamentaria, va a ser colonizada por el deporte de alta competición, digamos, y la gente corriente pues no va a tener acceso. O sea. Sí, las piscinas han sido los que más... Dice, no, es que hay que hacer una piscina de 50 metros. Dice, bueno, ¿y para qué? Dice, no, es que no hay... Una zona de 25 que no pasa nada. Y hay que hacerla de 1,80. No hay, puedes hacerla de 1,20, que para entrenar el nadador del club, para entrenar, igual le da que cubra 1,20. Bueno, 1,20 igual no da la vuelta bien. Pues 1,40, donde... Es decir, pero esas cosas ya se han superado bastante, ¿eh? Es decir, ya no la presión de las federaciones para las competiciones y eso sí, pero bueno, pues no sé si yo tenía alguna cosa más. Bueno, habla del sedentarismo, habla de la sociedad cibernética también, ya también se adelanta. Es todo. Claro, es decir, no se podía imaginar lo que viene ahora con la inteligencia artificial. No. Y el efecto va a tener sobre determinados trabajos. Eso va a ser mayor del que tuvo la industria, el tema industrial. Bueno, no sé. Lo que tú digas, el libro que tú digas.
Javier, pues, y el día que tú digas. Ya está en la programación, ya lo tenemos ¿Cuál era previsto. el siguiente de las obras completas? Sí, a ver, ¿qué busco Era aquí? espectáculo y acción, ¿no? ¿Deporte, espectáculo y acción o no? Pues no lo tengo aquí a mano. Ah, bueno, pues yo tengo uno que es cultura intelectual y cultura física. Pues lo voy a buscar, a ver. no lo tengo. Pero bueno, si nos lo vas a enviar, programación, un momento. porque este está en las obras completas, el volumen 2. Claro, yo no es que no tengo las obras completas. Yo te las paso. Y el 3... A ver, estoy intentando abrir. El 3 es de 18 de marzo, deporte y agresión. El 3 es, sí. Deporte y agresión. Pero este está es el último de las obras completas. Está editado. Vale, entonces deporte y agresión. Vale, entonces nos lo mandas, Javier. ¿Cómo lo ves? No. A ver, deporte y agresión. ¿Y qué día quedamos? El 18 de marzo. Muy bien. Bueno, pues ya tú, Alicia, ¿te llevas bien con Julio? Sí, hace mucho que no lo veo, pero le tengo mucho cariño y con José Antonio Vallet eran mis amigos. Sí. José Antonio lo veo menos. El músico, ahora, porque vi a Charo en Expresión Corporal, vi a Charo y me dijo que José Antonio que estaba ahora tocando por ahí, que yo no lo sabía. Así que nada. José Antonio no lo veo, pero a Julio sí, Julio nos vemos con... Pues dale un abrazo de mi parte. Y el 27 le hacen la comida de la despedida jubilación en la facultad. Pero bueno, paséis buen mes, ¿vale? Bueno, pues eso, ya espero el libro. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.